Estaba revisando hace poquito, junto con con un participante, que yo tuve, un participante de Chile, creo que le había comentado el otro día, él se fue para Australia. Él presentó su certificación que nosotros le entregamos a través de Corporación Vegatech, llenó su solicitud para trabajar en Australia y fue aceptado. Ahorita estamos en el trámite de hacer la traducción de sus certificaciones, porque deben ir en inglés, y él simplemente le están pidiendo que tenga que dominar, él debe dominar el idioma inglés para poder trabajar en Australia. Y fíjense ustedes que en Australia la única condición para trabajar allá es saber el inglés. ¿Ves? No te están pidiendo una condición más allá de eso, sino que con todas las certificaciones como soldadores que ustedes tengan, ¿ven? Con todas las certificaciones como de todo lo que ustedes estudien, todo lo que sea colateral o que sea o que mejore tu desempeño como soldador, en el caso de Australia tienes oportunidad de trabajar. Pero lógicamente, ¿verdad? Vuelvo y repito, es una situación de que uno tiene que internalizar la necesidad de cambiar la zona de confort, es decir, salir de donde ustedes están, pero bien preparados. Y les aseguro que ustedes, como buenos soldadores, tendrán acceso a cualquier país en el mundo como buenos soldadores que son. Esa es mi gran recomendación. Yo, por ejemplo, les digo, yo me siento muy orgulloso con Nicolás Aldazur, se llama él. Me siento muy orgulloso de que él forme parte del equipo de jóvenes que he venido preparando en toda mi carrera en la parte docente. No sé si ustedes dan cuenta que yo no niego el conocimiento, yo no me guardo conocimiento, no me lo guardo. Tú me haces cualquier pregunta y yo trato de buscar la respuesta. Si no tengo la respuesta, la busco, pero en algo te tengo que ayudar. Esa es mi condición. Entonces, veamos acá en las reglas de oro que un buen soldador debe conocer. Recuerden ustedes que hacemos una pregunta. ¿Conoces qué material base vas a soldar? Entonces, es necesario, es muy necesario que el soldador conozca qué material va a soldar. No importa cómo te lo pongan, no importa cómo te lo presenten. ¿Ve? Tú vas a trabajar con el material que a ti te están entregando siempre y cuando tú lo conozcas. En el caso de que el material no lo conozcan, entonces debes aplicar algunos trucos, ¿ve? Algunos tips así, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo? Y siempre va a haber una manera de cómo resolver en el caso de que tú tengas un material que no conoces o que no tengamos una trazabilidad del material. Eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, en nuestra diapositiva, yo he representado el material base, lo estoy representando como laminito A36. Es una manera, metafóricamente hablando, es una manera de tenerlo presente, de que nuestro amigo laminito es una lámina de acero A36. ¿Ven? Entonces, esa es nuestra figura con la cual lo vamos a estar representando. Nuestro soldador, fíjense ustedes que está soldando un cabezal, el cual trabaja en condiciones de abrasión. ¿Ve? Él está en condiciones de abrasión. Entonces, se está haciendo la soldadura y por eso viene la pregunta. Conocer el tipo de material base de acuerdo a una norma es lo que se conoce como la primera regla de oro del soldador. Si yo conozco que mi material base, ¿verdad?, corresponde a una especificación ASTM, ¿ve? Un A36, un A515, un A515, grado 4140, por ejemplo, ya yo tengo una gran ventaja. Ya yo voy obteniendo una gran ventaja en él. Yo le he dicho que más adelante vamos a dedicarnos un tema exclusivamente de estudiar y de analizar cómo es que se llaman los aceros. Entonces, primera regla del soldador,
es conocer el material base que se va a soldar. Indiscutiblemente con ellos viene la otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto un electrodo revestido? Entonces te dice, ¿verdad? ¿Por qué? Ingeniero, disculpe, no se ven las diapositivas y la está pasando. Si lo estoy pasando, no se ve la diapositiva. Ok, muy bien. Déjame ir allá. ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí se ven, gracias. Ok, correcto. Entonces quiere decir que yo no puedo presentarla en mayor tamaño. Pero bueno, se ve clara, ¿verdad? La diapositiva se ve clara, creo que no me interesa. Ok, entonces en nuestra diapositiva, ¿cómo está compuesto un electrodo revestido? Cuando yo digo cómo está compuesto un electrodo revestido, realmente me estoy refiriendo a que nosotros, si conocemos el proceso de soldadura, sabemos con qué electrodo vamos a soldar. ¿Ve? Y por lo tanto, si nosotros sabemos el proceso, quiere decir que debemos entonces saber, y conocemos el material base, lógicamente, quiere decir que también podemos conocer cuál es el material de aporte que corresponde, o sea, qué clasificación tiene el material de aporte. Si es un material, un material de un electrodo revestido, entonces estamos hablando si el material que yo voy a soldar acepta ser soldado con un 7018, por ejemplo, o lo que es lo mismo un electrodo de revestimiento básico. O por otro lado, si el material base me acepta soldar con un material celulósico, o sea, o un electrodo celulósico, como es el caso del electrodo que le estoy presentando en el esquema, que es un 7010. ¿Eh? O dependiendo de la posición en que voy a trabajar, será que el material lo puedo soldar con un 7024. Todas esas situaciones nosotros tenemos que conocerlas y por eso tenemos que conocer el electrodo que vamos a soldar. Es decir, en este caso, como nosotros estamos viendo ahora el proceso SMAUT, que es lo que ustedes se están entrenando, quiere decir que queremos conocer entonces el material de aporte, que son los electrodos revestidos. Nuestra respuesta está en conocer el electrodo que sirve como material de aporte en la soldadura, es lo que se conoce como la segunda regla de oro. Entonces tenemos primera regla de oro, conocer material base. Segunda regla de oro, conocer el material de aporte con el cual se va a soldar ese material base. Pasando a nuestra tercera regla, la pregunta que viene siendo es, ¿conoces bien el proceso de soldadura con el que vas a realizar tu trabajo? En el caso nuestro, estoy presentando el proceso de soldadura que estoy representando en el esquema, es el proceso de soldadura por el electrodo revestido. Y es muy sencillo. Una fuente de poder, la conexión de un cable con un portaelectrodo, la, 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 la conexión de un cable en el cual va una pinza o grapa de trabajo. Tenemos el material base que se va a soldar, tenemos los dos implementos, pinza, grapa y la pinza portaelectrodo, tenemos una fuente de poder y lógicamente que tenemos que contar con una conexión, ¿verdad?, de energía, en este caso una conexión de energía eléctrica, o que la máquina sea una máquina del tipo generador con motor a combustión. Ese es el caso que nosotros tenemos. En nuestro caso tenemos una máquina de transformador estacionario que es la fuente de poder. Tenemos entonces un electrodo, tenemos un material base. Y en el esquema a la mano izquierda tenemos básicamente el principio de nuestro proceso. Un electrodo revestido, ¿verdad? Es decir, un electrodo cuya alma metálica está revestido por un material que lo recubre, que lo, que lo, que lo, eh, que cuida o que lo protege, en otras palabras, que lo protege
del ataque del oxígeno. Abrimos un arco, el material se funde el material base y se genera un cordón de soldadura en el cual, lógicamente, tenemos un amperaje, tenemos un voltaje y tenemos una velocidad de avance. Inclusive tenemos un sentido de avance, ya sea que vayas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tenemos el sentido de que si vas de derecha a izquierda, ¿verdad? Y estás atacando el charco, quiere decir que estamos en un sentido de derecha a izquierda, pero en ataque. Si estás arrastrando, como es el caso del ángulo que tenemos en nuestro esquema, ese es un ángulo de arrastre. Fíjate que si nosotros vamos hacia atrás, entonces nuestro cordón va detrás de nosotros. Nosotros vamos adelante y vamos arrastrándolo, lo vamos alando, en otras palabras. Ese sería entonces el principio de soldadura del proceso de soldadura por electrodo revestido. Entonces, la recomendación que doy es conocer el principio y el fundamento del proceso de soldadura. Es lo que se conoce como la tercera regla de oro del soldador. Por lo tanto, primera regla de oro, conocer el material base. Segunda regla de oro, conocer el material de aporte con el cual se va a soldar el material base. Tercera regla de oro, conocer el principio y el fundamento del proceso de soldadura que se va a utilizar. Y así cumplimos con nuestra tercera regla de oro. Continuando, y nos vamos entonces a nuestra cuarta regla de oro, que dice, ¿conoces el diseño de tu fuente de poder y cómo se ajustan los parámetros de soldadura? Conocer cómo funciona la fuente de poder y saber cómo se ajusta o cómo ajustar los parámetros de soldadura es lo que se conoce como la cuarta regla de oro del soldador. Es decir, y fíjense ustedes que nosotros desde que comenzamos estamos viendo fuente de poder. Todo el tiempo fuente de poder y hay que hacer énfasis en la fuente de poder. Conocemos el proceso, entonces tenemos que saber qué fuente de poder es la que vamos a trabajar. ¿Ve? Entonces, por eso es que te dice o se te recomienda que conozcas la fuente de poder. No es que simplemente la vas a enchufar y bueno, positivo o negativo, aquí está el electrodo y vamos a soldar. No. Tienes que conocer la fuente de poder, tienes que conocer sus funciones, cómo funciona la máquina. ¿Qué es la garantía o qué te garantiza a ti la máquina? ¿Ve? Para tú hacer buena soldadura. ¿Ve? Por ejemplo, hoy día conseguir una máquina que si baja la tensión, en un 10%, por ejemplo, la máquina no se nos apaga. Que si aumenta la tensión, o sea, hay una sobrecarga en la tensión, que la máquina no se nos dañe. ¿Por qué? Porque si la máquina es del tipo inversor, con autorregulación de modificaciones o de variaciones en el voltaje de alimentación, nuestra máquina nos garantiza en un 70% que nuestra soldadura va a quedar bien. Lógicamente, si hay algo que pase, que se nos vaya la luz, por ejemplo, lógicamente que la máquina no va a trabajar. Y si el voltaje está muy por encima, la máquina debería apagarse. Si no se apaga, por lo cual ella no está, no está diseñada para que se apague, lamentablemente la máquina se nos quema. ¿Ven? Pero para que eso llegue a ocurrir hay muchos caminos que recorrer para que llegamos a ese extremo. Por eso es que la máquina hay que conocerla. ¿Ven? Conocerla, identificarse con ella, ¿ven? Pero sobre todo, cómo funciona. ¿Ven? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que yo voy a seleccionar los parámetros de amperaje y cómo voy entonces a regular mi voltaje? Entonces tenemos allí a nuestro amigo el soldador con esa actitud esperando el material que va a soldar. Todavía le espera. Entonces, nuestra regla de oro, cuarta regla de oro, conocer la fuente de poder y cómo se ajustan los parámetros de soldadura. Eso lo debes saber.
¿Ok? Entonces repasamos. Primera regla de oro. Primera regla de oro. ¿Quién me responde? Primera regla de oro. A ver, José, ¿cuál es la primera regla de oro? No creo que no conteste, José. Primera regla de oro. Conocer el material base. Segunda regla. Conocer el material de aporte. Tercera regla. Conocer el proceso de soldadura. Cuarta regla de oro. Conocer la fuente de poder. Y así pasamos entonces a nuestra quinta regla de oro. Conoces tu velocidad de avance durante la soldadura, indiferentemente de la posición y progresión de la misma. Es una pregunta. ¿Conoces tu velocidad de avance durante la soldadura, indiferentemente de la posición y progresión de la misma? Quiere decir de que nosotros como soldadores vamos avanzando y somos los que manipulamos el electrodo. O sea, estamos jugando con el arco. Por lo tanto, yo debería conocer a qué velocidad estoy soldando. ¿Por qué? Porque si tú conoces la velocidad de avance, ya tú tienes que tener idea de cómo te va a quedar el cordón. Si el material de avance, perdón, disculpa, si la velocidad de avance es muy rápida, el ancho del cordón va a ser muy pequeño. Y la cantidad de calor que estás aportando también va a disminuir. Si vas muy lento, entonces la altura del cordón va a ser muy alta, porque se acumula mucho material, a pesar de que tú estés manteniendo el ancho de acuerdo al diámetro del electrodo. Pero la altura aumenta mucho. Y por otro lado, le está suministrando demasiado calor a la soldadura. Por eso es que se mide la velocidad de avance. Y la velocidad de avance es una variable muy esencial que es tanto así que me determina si un soldador puede o no continuar un trabajo determinado. Por más que tú estés calificado, por alguna razón no estás ejecutando el cordón de soldadura como es, porque estás ubicado o estás en un momento de slum. Un slum es cuando uno domina algo, pero a su vez deja de rendir. Un slum de un futbolista, por ejemplo, es muy bueno en el drible, ¿ve? Domina mucho la pelota a cualquier velocidad, ¿ve? Gambetea, se para, pero llega un momento en que gambetea, pero anda así como desganado, pierde el balón muy rápido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasa a este jugador? Si ese jugador es bueno, ¿qué le pasa en este juego? Entonces, todas esas situaciones son un slump, lo que se llama un slump, una caída, ¿ves? En el rendimiento. Por lo pronto, entonces nosotros decimos, ¿verdad?, que debemos nosotros conocer la velocidad de avance de nuestra soldadura, indiferentemente de la posición y de la progresión de la misma. Es decir, ¿qué velocidad de avance tengo yo cuando estoy en plano? ¿Qué velocidad de avance tengo cuando estoy sobre cabeza? ¿Qué velocidad de avance tengo cuando estoy en vertical ascendente o en vertical descendente? O sea, ¿cómo me cambia la velocidad? ¿Qué velocidad de avance si estoy soldando una tubería en posición 5G? ¿O estoy soldando una tubería en posición 2G? ¿O estoy haciendo o colocando una boca de visita en un tanque en una posición 5F? Entonces, cada una de esas posiciones va a tener una velocidad. ¿Ve? Y lógicamente, esa velocidad va a estar relacionada con el diámetro del electrodo. Segunda regla de oro. Entonces, así tenemos. Conocer tu velocidad de avance durante la soldadura manual es lo que se conoce como la quinta regla de oro del soldador. Por lo tanto, repasamos. Primera regla de oro.
conocer el material base. Segunda regla de oro, conocer el material de aporte. Tercera regla de oro, conocer, a ver, tercera regla, el proceso de soldadura, conocer el proceso de soldadura. Cuarta regla de oro, recuérdenme, cuarta regla de oro, conocer la máquina de soldar y los parámetros. Vamos a seguir tratando de ir asimilando. Sexta regla de oro. Conoce los tipos de junta a soldar en tu trabajo de soldadura. Esta es la parte de diseño de junta, que lo vamos a ver, diseño de junta, y aquí es donde vamos a ver la simbología de la soldadura. Un soldador debe conocer de junta, cómo está diseñada la junta. Un soldador debe conocer de lectura de plano, conocer qué va a hacer la soldadura, cómo está, cómo debe quedarnos la soldadura, y eso para eso se utilizan símbolos. Entonces, por lo tanto, el soldador debe conocer la simbología de la soldadura. Un soldador, un buen soldador, debe conocer que son 5 tipos de juntas. Junta tope, junta solape, junta paralela, junta en T, junta a esquina. Esos son nuestros 5 tipos de juntas. Y cada tipo de junta nos va a determinar una forma geométrica del cordón de soldadura. ¿Ve? Del cordón de soldadura. Una junta a tope, por ejemplo, nos da una forma geométrica de un triángulo isósceles, por ejemplo. Una junta paralela nos da un triángulo isósceles. Una junta de esquina soldada por la parte externa nos da un triángulo isósceles. Pero una junta a solape nos da un triángulo rectángulo. Una junta en T nos dará un triángulo rectángulo. Y una junta a esquina soldada por dentro de la junta nos va a dar una soldadura en ángulo rectángulo. Entonces, conocer bien cada uno de los tipos de juntas a soldar es lo que se conoce como la sexta regla de oro del soldador. Y eso no, en la medida, fíjense, que en la medida que vamos avanzando en cada regla, ¿verdad? Estamos asumiendo que conocemos las que están atrás, porque están muy relacionadas. Continuando, tenemos entonces que nuestra sexta regla de oro son los tipos de junta de soldadura. Seguimos entonces. Aquí viene una regla que es un poquito más larga, el enunciado. Conoces cómo determinar el rango de temperatura de precalentamiento del material base y el tiempo que debes mantenerlo para evitar fallas en la soldadura debido al cambio brusco de la temperatura del metal y a su vez qué temperatura de interfase debes mantener. Aquí nos vamos a parar un momentico para tomar nuestra foto de asistencia. Por favor, abran todos la correspondiente cámara. Abran la cámara, por favor. Muy bien. Imprimiendo, imprimiendo y guardando.
Muy bien, continuamos. Continuamos. ¿Se nos ve bien? Sí, se nos ve bien. Estoy monitoreando y se nos vio todo acá. Entonces, repito, el enunciado de nuestra séptima regla de oro: conoces cómo determinar el rango de la temperatura de precalentamiento del material base y el tiempo que debes mantenerlo para evitar fallas en la soldadura debido al cambio brusco de la temperatura del metal, y a su vez qué temperatura de interfase debes mantener. Evidentemente, ahí es donde vamos a colocar, ¿verdad?, un hielito, un cubo de hielo, que lo estoy representando que se está preocupado porque se está derritiendo. En nuestra fotografía, observen ustedes que hay un tubo de cierto diámetro, ya un diámetro respetable, debe ser por lo menos unos 12, 18 pulgadas, el diámetro del tubo, y estamos enfocando 5 puntos de precalentamiento. 5 antorchas tenemos. Entonces, estamos calentando en el área del cordón de soldadura. ¿Esto es por qué? Porque el material base nos indica, la especificación, en otras palabras, la especificación del material base nos indica que ese material debe ser precalentado a una temperatura que nos permita medir la temperatura por fuera. Porque si yo estoy calentando por dentro, yo debo medir la temperatura por fuera. Si estoy tomándola por fuera, debo medirla entonces por dentro, tomar las lecturas de temperatura. Y se acuerdan cuando les hablé, ¿verdad?, de que la cantidad de carbono determina el valor de precalentamiento. Que hay unas ecuaciones, hay unas cuentas allí que nos dicen carbono equivalente, que si el carbono equivalente es muy alto, la temperatura de precalentamiento tiene que ser mayor porque el riesgo de fractura es mayor también. Entonces, todas estas cuestiones tenemos nosotros que entenderlas y por qué razón vamos a precalentar. Conocer el rango de precalentamiento del material base antes de ser soldado es lo que se conoce como la séptima regla de oro del soldador. Continuando, tenemos ahora, en el caso, fíjense ustedes, hasta la séptima regla de oro nos concuerda para todos los procesos, pero la octava regla de oro aplica para procesos con alambre continuo, es decir, necesitan gas de protección para alambre continuo. Entonces, si tú estás calificado para soldar con alambre sólido continuo o tubulares continuos, entonces aplica la octava regla. ¿Conoce los gases de protección usados en la soldadura del arco eléctrico? Conocer los gases de protección en soldadura es lo que se conoce como la octava regla de oro del soldador, pero aplica para los procesos de alambre sólidos continuos o tubulares continuos. Y para nuestra novena regla de oro, conoce si la soldadura que ya realizaste requiere de tratamiento térmico por soldadura. Es decir, cuando tú vas a hacer la soldadura, conoces el material base, conoces cada uno de los 7 u 8 reglas de oro anteriores. Tienes que saber si al terminar de soldar vamos a hacer por soldadura. ¿Ve? Vamos a hacer un tratamiento térmico por soldadura. Tenemos que saber eso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo como soldador tengo que ser parte responsable de eso que estoy haciendo allí. Y entonces hago mi tratamiento térmico. ¿Ven? Hago mi tratamiento térmico. Muchas veces nos van a decir que antes del tratamiento térmico hagamos un análisis, bien sea por ensayo no destructivo, y después nos vamos al tratamiento térmico. ¿Ven? ¿Cómo? Depende también del tratamiento térmico que vayamos a hacer.
Pero tú como soldador debes conocer y saber si tu soldadura lleva tratamiento térmico y tienes que estar preparado para ello. El tratamiento térmico no te califica a ti, no te califica, pero te certifica de que conoces el oficio de la soldadura al arco eléctrico. Conocer a la soldadura que realizarás, conocer si la soldadura que realizarás llevará tratamiento térmico por soldadura, es lo que se conoce como la novena regla de oro del soldador. Y de esa manera estamos cumpliendo con nuestra novena regla de oro. Y de esa manera pasamos entonces a nuestra 10ª regla de oro. ¿Sabes leer e interpretar la hoja de calificación de las explicaciones de procedimiento de soldadura, el registro de calificación de procedimiento de soldadura y tu registro de calificación de desempeño como soldador? Toda la documentación que tiene que ver con el trabajo que tú estás realizando, tienes que conocerla. Es obligatorio que lo conozcas. El supervisor, tu inspector, tu inspector de soldadura, debe estar claro y debe asegurarse de que tú hayas leído y hayas entendido el procedimiento de soldadura. ¿Por qué? Porque este procedimiento de soldadura en sí recoge todos los conocimientos que te está pidiendo las reglas de oro. Aquí están las reglas de oro que tú necesitas dominar. Ahora están plasmadas aquí en el papel. Y va a haber un documento, que es el documento de calificación de registro de desempeño tuyo como soldador, que está indicando de que tú hiciste la soldadura conociendo la causa raíz de por qué se está haciendo la soldadura. Si algo falla aquí, tú tienes que responder porque vas a ser consultado. Imagínate que esto vaya a unas condiciones de una falla de tipo mayor, donde se involucra las investigaciones pertinentes, donde se involucra un cuerpo de bomberos, por ejemplo, donde se involucra una aseguradora, evidentemente de que tú vas a ser interrogado para saber hasta dónde, ¿verdad? Y dónde se pudo haber originado la falla. Por eso es que los soldadores, hay fallas que hay que saberlas determinar. Y ustedes como soldadores también tienen que conocerlo. Cuando una falla es del soldador, el soldador debe asumirla. Por ética debe asumirla. Creo que le envié un documento esta mañana. Le envié un documento que habla sobre lo que es la ética. Entonces, el soldador debe asumir su responsabilidad en esto. Hay fallas que no dependen del soldador. Hay fallas que dependen lo que llamamos fallas de taller. Por ejemplo, si a ti te daña una soldadura porque la máquina falló, es decir, la máquina se apagó, eso no es culpa tuya, eso no es tu responsabilidad. Se apagó la máquina, bueno, se fue la tensión, una caída de tensión, ¿verdad? Entonces, automáticamente tú reportas, ¿ves? Tú reportas, automáticamente tú paras, tú estás ahí con tu ayudante, que es es la primera persona que debe atestiguar a tu favor, porque él también es responsable de lo que está pasando, ¿ves? Si una máquina falla, si una máquina está fallando porque bajó el voltaje o porque bajó el amperaje, él tiene que darse cuenta. Tú no. ¿Ves? Tú no. Eso está ahí como ese soldador, el cómic del soldador, él tiene la careta. Él tiene la careta. Tú tienes la careta. Pero tú en un momento en que tú te das cuenta, ¿verdad?, de que hay una interrupción en la continuidad del arco, tú paras. Pero tú en ese momento no sabes qué está pasando. ¿Ves? Tú no sabes. Tú no sabes si es que el cable está flojo en el portaelectrodo o el cable tiene un recalentamiento. Eso no es culpa tuya. ¿Ves? Pero el ayudante sí debe estar pilas
en ese sentido, ¿verdad? Porque él debe saber si el cable está muy caliente, qué está pasando, o si está bajando el voltaje, o si el voltaje está muy alto, o el amperaje subió. O sea, eso es una falla que no te corresponde a ti. ¿Ves? Es una falla de taller. Se harán las revisiones pertinentes, qué pasó con la máquina, falló el termostato de la máquina, no se apagó, o se apagó porque se recalentó. O sea, hay una manera de determinar qué fue lo que pasó, una investigación pues, en el momento. Una falla, eso sería una falla de taller. Puede existir inclusive una falla de diseño. ¿Eh? Una falla de diseño se puede deber a que el ángulo de bisel que está soldando para un determinado material y para un determinado espesor del material fue mal hecho, fue mal realizado. ¿Ve? Quedó demasiado cerrado. O no le dejaron luz de raíz. ¿Ve? Entonces, ese es un problema de diseño, eso no es tuyo. No es que no sea tu problema, porque es que el problema es de todos los involucrados, pero no es tu responsabilidad, porque es que tú no estás diseñando, ni estás haciendo los cálculos pertinentes. ¿Ve? Por ejemplo, algo que no te corresponde. Tú tienes un electrodo 7018 de una marca A, pero el electrodo se terminó. ¿Ve? Y resulta de que la marca B está comprometida para otro trabajo, pero entonces tenemos la marca C. Entonces ya te cambian la marca. El electrodo puede ser igual, la misma clasificación. Los dos electrodos son 7018, por ejemplo. Pero uno es fabricado por una empresa y el otro es fabricado por otra empresa. Entonces, se hicieron los correspondientes análisis de compatibilidad o de semejanza de esos dos electrodos. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. El hecho de que tú no lo sepas no te hace ser responsable, porque ya la responsabilidad recae en el ingeniero de producción o el ingeniero de mantenimiento. ¿Ven? Al departamento de calidad. O sea, ¿a quién asume esa responsabilidad? Ahora, si todo está controlado, tú debes preguntar, mira, este electrodo que está aquí no es la misma marca del otro. ¿Ven? Este electrodo me da la impresión de que está húmedo. O este electrodo me da la impresión de que el revestimiento que tiene es más delgado que el otro. Pero todo eso se mide. Todo eso se revisa, todo eso se da. Entonces, ustedes como soldadores deben conocer hasta dónde llega la responsabilidad de ustedes, hasta dónde están los conocimientos de ustedes. Todos ustedes están iniciando, todos ustedes se están especializando en esto, y lógicamente puede que es mi responsabilidad como instructor, ¿verdad? De ustedes, hacerles saber cada cosita de lo que pueda ocurrir a futuro. ¿Ven? Cada cosita. Si ustedes están asimilando y me están agarrando la idea, y a la medida en que vayamos trabajando, por eso es que les exijo lo que ustedes dejen de preguntar durante el curso, va a ser muy difícil obtener después respuesta. Pregunten en la medida en que nosotros estamos avanzando en nuestro curso. Creo que la próxima semana voy a estar con ustedes por allá, posiblemente llegando el día miércoles, para estar con ustedes el día miércoles y jueves, posiblemente hasta el viernes.